Hola compañeros de viaje, bienvenidos a este nuevo capítulo donde voy a estar hablando acerca de las analogías que existen entre Sargón, el primer gran rey de la humanidad, con el Caín de la Biblia. Entonces, antes que nada, nunca te fíes de la versión oficial de la historia, porque simplemente se acogen a la versión que más les conviene, a la élite digo, para diseñar la confusión perfecta. Recuerda que vivimos en Babilonia, en Egipto, en Sodoma, así dice la Biblia que se llamará el mundo de manera espiritual al final de los tiempos. Por lo tanto, mucho cuidado aquí y abre bien los ojos porque cuando oímos sobre egiptólogos, asiriólogos, historiadores varios o traductores de textos cuneiformes, hay que tener en cuenta siempre que esta gente, o sea, la élite, escogerá aquellos textos, teorías que más les conviene, que más les interesa para desprestigiar, por supuesto, la verdad, o sea, la Biblia. Es como, por ejemplo, la teoría de la evolución. De pronto Darwin escribe una teoría novedosa que va contra la verdad natural, contra el sentido común. Entonces ahí aparece este grupo selecto de seres que controlan el mundo para diseñar una pseudociencia tras de toda esta teoría. Y solo porque un tipo lo dijo y se imprimen libros con tapas académicas y embrutecemos a las personas desde niños para anular su identidad divina. Igual pasa con los asiriólogos en este caso, que es el tema de hoy. Todos los documentales sobre Sumeria, sobre Sargón, toda esta información está manoseada para intentar invalidar la Biblia. Solo porque uno de los asiriólogos, el cual tradujo estas tablillas, estos textos cuneiformes, el tal llamado George Smith, un asiriólogo traductor, el cual dejó entrever que la Biblia en realidad era un plagio de la historia sumeria. Y tampoco es que lo haya dicho de forma literal, pero entonces rápidamente se agarra a este titular como portada y se repite en documentales. Es un mantra que se repite constantemente. Y luego tenemos los vídeos de aficionados youtubers que repiten también esto hasta la saciedad, pero en cambio otros asiriólogos que sí concilian los textos bíblicos con las traducciones y conforman un conjunto armonizado de la interpretación correcta de la historia de la humanidad y de manera exacta, como dos piezas de puzzles que encajan perfectamente. Pero claro, esto no se propone como portada de documentales ni como doctrina de cátedra en las universidades, sino que simplemente se les tacha de locos y se les coloca en el ostracismo absoluto. Pero para eso estamos nosotros aquí, porque somos la luz y la sal en medio de este putrefacto sistema. Por eso estamos aquí, para dar voz a la verdad conforme a la evidencia original. Ahora bien, lo que sabemos es que la arqueología demuestra la evidencia que en los albores de la historia de la humanidad hubo un reino prominente en Sumeria y que fue gobernado por Sargón el Magnífico. Y la asirióloga Signe Bristow realizó un excelente trabajo explicando y demostrando innumerables evidencias que conectan a Sargón con el Caín de la Biblia o con este linaje, porque claro, Sargón empieza después del diluvio y justamente aquí cuando de pronto surgen allí en Mesopotamia, en mitad de la nada, estos dos imperios prominentes, Egipto por un lado y Sumeria que fue anterior, de pronto con una sabiduría, una tecnología y un conocimiento sobrenatural, todo esto es difícil de aceptar, de entender, de comprender la capacidad que tenían para entender las matemáticas, las ciencias y el dominio de las ciencias astrales en general. Entonces aquí es donde comienza el nuevo mundo y aquí es donde este linaje de Caín que logra traspasar el diluvio es cuando se coloca y se empieza a asemejar a lo que hubo antes del diluvio. Comienza a resurgir ese nuevo mundo que había sido reseteado por un diluvio. Entonces, lo que plantea la sirióloga Signe Bristow en su trabajo es que reconstruye la cronología antigua de Mesopotamia basada en el cilindro de Nabonidus, unas inscripciones cuneiformes sobre cilindros de arcilla
encontrados allá por el 556 a.C. Y de acuerdo al Génesis, Caín lo primero que se propone al salir del Edén es edificar una ciudad con el mismo nombre de su primer hijo, Enoc. Y tenemos el dato que la primera ciudad conquistada por Sargón fue Uruk o Eret, que se parece bastante a Enoc, y que significa ciudad vieja, o lo que viene a ser ciudad antigua, o la primera ciudad, porque estábamos recordando aquel reino que fundó el linaje de Caín cuando salió del Edén. Entonces, este reino poderoso con un elevado conocimiento que de pronto apareció de la nada, gobernado por un tal Sargón, que Sargón es sinónimo de rey Caín, ya que Sargón se traduce como Sargoni, Sarrukinu o Shargani en su lengua original. Y la primera sílaba es zar de los zar de Rusia, ¿no? Que en latín significa César, o lo que es lo mismo, emperador, gobernador o rey. Mientras que la segunda sílaba, que es gon o goni o kinu, porque también se escribe Sargón, se escribe como Sarrukinu, y este Kinu es muy parecido a Keni de los kenitas, que significan tribus de Caín, de acuerdo al diccionario Strong en hebreo. Lo que está claro aquí es que todos los asiriólogos están de acuerdo en que hubo un diluvio universal, porque esto se describe aquí en estas tablillas, y que la historia comienza a reescribirse con Sargón, pero no logran decodificar por qué Erech es llamada ciudad vieja. O sea, ¿cómo puede ser llamado si algo comienza, si algo se reinicia? ¿Cómo es posible que se llame ciudad vieja? ¿Qué es lo que significa de acuerdo a las traducciones? Entonces aquí te está hablando de un pasado anterior que se llama Erech, que es muy parecido a Enoch, que fue la primera ciudad fundada por Caín. Y nadie puede entender esta parte, y tampoco cómo apareció esta cultura tan avanzada de pronto, y es lo que Signe Bristow, esta sirióloga, propone, que Sargón se identifica como Caín, porque haciendo uso de la marca en su frente, que es un atributo de inmortalidad, este traspasó el diluvio, apareció en Mesopotamia después del diluvio y se coronó rey, trayendo consigo toda su sabiduría del jardín del Edén y de la época antediluviana para continuar su venganza contra el Señor. Por eso dice la Biblia que cardos y espinos crecerán sobre la tierra constantemente. Y ciertamente los asiriólogos coinciden e identifican a Sargón como dotado de longevidad, y su seudónimo era el jardinero, porque posiblemente su origen, este seudónimo, estaba relacionado con que salió del jardín del Edén. Además, según leyendas, la diosa Ishtar se enamoró de Sargón y ésta le otorgó todo el poder para conquistar reinos. Bien, aquí Ishtar es Lilith. Y textos apócrifos u otros de corte ocultista afirman que Caín y Lilith son los padres de toda la oscuridad y de todas las perversiones conocidas y desconocidas. Podemos concluir que Caín es Sargón, que Sargón se declina en Sar de rey y Gon de Keni, que Sarrukinu viene a ser la traducción correcta, y Kinu es Keni, que viene a ser kenita de la tribu de Caín. Y este traspasó el diluvio de algún modo, no exactamente él, porque Apocalipsis dice que hay una bestia que asciende del mar, y esto se refiere a la era del diluvio, cuando una bestia consigue traspasar este diluvio, y es el octavo pasajero y es denominado el octavo rey según el Apocalipsis, que viene a ser Tubal-Caín, porque ellos son en sí el mismo cuerpo avatar, donde se va introduciendo de generación en generación este mismo espíritu maligno y trae consigo todo este conocimiento, toda esta perversión de Babel para rediseñar la conducta humana y pervertir al colectivo en general. Ese es el objetivo principal de el mal y de la oscuridad en este sistema mundo dual donde habitamos.
Entonces, cuando traspasa el diluvio, se une al linaje de Canaán, a todas estas estirpes nuevas que empiezan a fluir por esta vertiente y conforman nuevamente un ejército poderoso desde Sumeria. Luego existe un busto de su rostro encontrado en ruinas en Babilonia y este tiene un ojo vaciado o un problema en su ojo que viene a ser en paralelo al ojo de Horus, algo que hay que tener muy en cuenta porque todas estas leyendas de épocas mitológicas, de estas épocas ancestrales, son símbolos que dominan el presente, por eso hay que prestarles mucha atención, ya que de ahí viene el ojo que todo lo ve de la pirámide famosa del billete del dólar y símbolos de la farándula musical y cinematográfica e inclusive de logos de grandes corporaciones. Bueno, y los que investigamos hablamos mucho y bastante del ojo de Horus, pero resulta que Sargón en su busto, en este que se encontró, no tenía un ojo y estos reinos crecieron en paralelo en una misma región geográfica con una tecnología y una sabiduría suprema que nadie sabe de dónde se originó. Por eso aquí hoy te lo estoy decodificando con la gran aportación de Sidney Bristow, que es una sirióloga que manifiesta en su libro cómo Sargón tiene un paralelismo con las tribus kenitas y que después del diluvio todo este conocimiento y poder se focalizó en Sumeria y en Egipto. Y en ambos lugares tenemos lo del ojo del Horus, que es un símbolo que en la actualidad se podría decir que se utiliza como instrumento para gobernar el mundo, ya que el dinero, el billete donde se plasma este símbolo, es algo que controla a la humanidad. El dinero y el poder económico es algo fundamental en este sistema. Entonces, este ojo de Sargón en su busto es muy importante de tenerlo en cuenta. Y de acuerdo a la historia, la cronología, Sargón es el primer gran gobernador de la tierra. Es de donde se origina y desde donde nacen todas las vertientes de lo que hoy conocemos como sistema, como sociedad, y a lo largo de todos los imperios todo fluye y todo se origina en este punto exacto. Así que, compañeros, es importante que desaprendamos todo aquello que nos muestren en los medios, porque a estas alturas de la película debemos ya tener muy claro que lo que se emite y se considera como versión oficial de los hechos es pura propaganda para quitar autoridad a la verdad, y esa verdad es la que está redactada en unos textos divinos sagrados, que es donde se salvaguarda toda la memoria histórica que se sincroniza con nuestro ADN, que al momento de abrirla, de leerla y entenderla, sentimos dentro de nosotros que esas palabras resuenan con nuestro interior y se pueden tomar y considerar como verdad. Así que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, no tenemos necesidad de que ninguna versión oficial nos enseñe la versión de los hechos, porque ya tenemos al Espíritu, a la unción que nos enseña y que resuena con nuestro interior. Así que amigos, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.